En el nombre del Señor, para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Mateo 28, hermanos. Bendito sea Dios. San Mateo, capítulo 28. Y versículos del 16 al 20. Gloria a Dios. Y dice así, ¿ya todos lo tienen, hermanos? Y dice así la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 28, del 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por mi hermano Reinaldo, por cada uno de ustedes, que vayamos en ese crecimiento. Y sí, la palabra de Dios es profunda. Allá en Tijuana ha venido haciendo Dios grandezas también últimamente, hablando profundidades. Espero que también aquí estemos siendo dignos de esa palabra de Dios, porque acuérdense que Pablo dice: yo hablo sabiduría con los que han alcanzado madurez, los que no son niños, bebés. Yo les quiero hacer una pregunta antes de seguir adelante. Ya saben ustedes a qué se refiere cuando él dice que no son niños, ¿verdad? ¿Están seguros que saben? Sí, están seguros. Yo, dice, hablo sabiduría con los que han alcanzado madurez. Esto es bien importante que lo meditemos. Yo doy gracias a Dios por lo que el Señor le ha dado al hermano, y le vamos a ampliar un poquito más precioso para poder discernir esos dos bautismos, el del agua y el del Espíritu, porque la palabra es amplia, tiene todas las explicaciones, siempre y cuando nosotros andemos en el Espíritu, porque acuérdense que nadie puede interpretar la palabra sino por el Espíritu también. Porque la palabra, dice Pedro, no es de discernimiento carnal, literal humano, sino que es de discernimiento espiritual con E mayúscula. ¿Lo han leído? Con E mayúscula. ¿Qué espíritu es ese? Espíritu Santo. Solo Él la puede explicar. Yo les voy a preguntar algo, pero con honestidad, no se sientan mal. Quiero que se examinen en verdad de corazón. ¿Qué sienten ustedes que estamos haciendo aquí? ¿Qué piensan que estamos haciendo? Esta pregunta viene del mismo tema. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Para crecer? ¿Quién más tiene otra? ¿Para ser enseñados? ¿Quién más tiene otra? ¿Nadie más tiene más opinión? Todos tienen que saber por qué están aquí. Yo no los tengo a la fuerza aquí, ¿va que nunca los traje a la fuerza yo? ¿Va que no? Ni el Señor, ¿verdad? Para crecimiento espiritual. No, Telesh, usted no tiene respuesta. ¿Qué está haciendo aquí? Podríamos estar en cualquier iglesia y no aquí. Yo quiero que hagamos conciencia de eso por una razón, por lo que empezamos a leer hoy en la Escritura. Se vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Primero, fíjense, si leen ustedes, vean el orden, van a ver. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lean la Biblia y van a ver que así va el orden.
Yo ya les dije el otro día, yo no sé cuántos lo creen, yo sé que muchos de ustedes no lo creen porque el Espíritu da testimonio y el Espíritu nadie lo puede engañar. Dice que el espiritual ¿cuánto escudriña? Todo dice, o sea, todo lo juzga, dice. El Espíritu de todo da testimonio. Nosotros nunca nos debemos de sentir mal porque Dios da testimonio de lo que somos. Al contrario, si Dios dice lo que somos, no es tanto por avergonzaros como Pablo dice. Fíjense bien lo que les pregunté, ¿qué están haciendo aquí? Están aprendiendo. Muchos me dijeron que para crecer, otros para aprender, otros, y llegaron cerca en muchas áreas. Todos estuvieron cerca, unos por un lado y otros por otro, tratando de llegar a un centro, ¿verdad? Y es lo mismo. El otro día no lo creyeron ustedes cuando yo les dije, y muchos de ustedes aún no lo creen. Dios no está de acuerdo con ese montón de iglesias que han puesto los hermanos. 100% se los digo porque el Espíritu me ha dado testimonio a mí. Dios no está de acuerdo con eso, ni mandó a abrir iglesias. Jesús mandó a hacer lo que dice ahí: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles que guarden estas cosas, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero muchos no lo creen hasta hoy día. Creen que Dios es el que tiene todo ese montón de iglesias y que es propósito de Dios. Es un error grave. El hombre cayó ahí, eso es muy aparte. Por la dureza de su corazón donde cayó Israel. Israel está bien delante de Dios. Cayó en una religiosidad. ¿Por qué fue? Dice, por la dureza de su corazón. Yo nunca les he enseñado a ustedes que no vayan a las iglesias, porque también es parte del ejercicio andar en medio de ellos. Si somos luz, vamos a brillar en medio de ellos. Si somos tinieblas, como dijo Jesús, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ay, mira tú, hermano, porque no se trata de forzar a nadie, se trata de que todos aprendamos, y los entendidos son los que resplandecerán como el firmamento. Eso no los hace el hermano Edgar, ni Dios los forza. Los entendidos. Yo no les digo que no vayan tampoco, yo he perseverado y me ha dado crecimiento todo eso a mí. Yo les he dicho que aún los falsos me han servido a mí de tropiezo. Eso es lo que les he enseñado yo. ¿Qué les he enseñado? Me ha servido para madurar y crecer. Es más, cuando yo he visto un falso, la fuerza que me ha dado es de decir: yo no quiero ser como él. Si ese es mal cristiano, yo quiero ser buen cristiano. Miren que lo que me impongo en el corazón yo mismo. ¿O no les he dicho eso? Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando miran un falso? Unos se han enojado, otros que no sé qué, que no sé cuánto, alegar se ponen. Y para mí todo es enviado de Dios. Por eso cuando el mismo endemoniado de Pilato y de todos estos reyes que habían en Israel, cuando Jesús fue crucificado, le dijo: yo tengo potestad, le dijo, de crucificarte o de perdonarte la vida. Y Jesús le dijo: ninguna tienes si no te fuere dada de arriba. Si aún me tendrías que crucificar, de arriba se te da la orden que lo hagas. Oigan bien, atiendan a lo que estoy diciendo porque es bíblico. ¿No es así? Si te da la orden de arriba que me crucifiques, lo harás. Si no, no lo haces. Por eso les he enseñado que también ahí Juan en el capítulo 2 dice bien claro: el que viene de arriba da testimonio del Padre, dice, del Dios. Sin embargo, los que están aquí, dice, dan testimonio de lo que han aprendido y de lo que ven. Pero yo, dice, doy testimonio del Padre porque he estado con Él, dice Jesús. Pero sin embargo, ahí mismo enseña y dice: pero todos son enviados por Dios. Y nadie hay, dice, que vaya, sino siempre es enviado por Dios. Yo les he enseñado que el mismo diablo tiene un ministerio. ¿De parte de quién? Eso no lo digo yo, la Biblia lo dice. El diablo está puesto a las naciones para darle la paga al mundo por su desobediencia a Dios, para que los azote Dios por medio del diablo. O sea que el diablo es el azote de Dios para la humanidad por su rebelión hacia Él. Porque como les he hablado, si el mundo está perdido, no es porque nunca se le haya oído de Dios. Si el hombre de la misma presencia de Dios dio vuelta y se fue y abandonó a Dios,
¿No es así? Y todo el tiempo Dios ha hablado al mundo en todas las generaciones. Por eso que dice Hebreos 1, habiendo hablado el Padre por medio de otros tiempos de esto y de esto, por muchas maneras, dice, ahora nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. O sea, es mentira lo que dice Hebreos 1, que ha hablado el Padre todo el tiempo. Entonces, erramos diciendo que la gente perece sin conocimiento de Dios. ¿No es así? El hombre perece por la dureza de su corazón. ¿No me creen? ¿Y cuántos de aquí piensan que van a perecer por la dureza de su corazón antes de que entre el tema de eso que queremos ver? Por eso la pregunta es, ¿qué hacemos aquí? Yo me gozo con ustedes, no crean que no. Incluso cuando me miran que les hablo así, no crean que yo siento la presencia de Dios en mí y estoy lleno de su presencia para la gloria de su nombre. Porque para eso estamos nosotros. Nosotros no estamos para presentarnos a sí mismos, sino que para representar la presencia de Dios en nosotros. Porque no nos representamos a nosotros, sino que a Dios mismo. Somos representantes de Dios en la tierra. ¿Comprenden lo que digo? Y para eso tenemos que estar llenos de ¿qué? De su presencia. Porque eso es lo que presentamos en la tierra. Por eso los hombres en las iglesias hoy día, ¿a quiénes presentan? Al hombre. Oh, el pastor fulano, el gran ministro tal, el nuestro jefe, nuestro guía, nuestro pastor, nosotros, yo no he aprendido así de Dios. ¿Ustedes sí? Yo no soy representante de hombre alguno en la tierra. La Biblia dice que nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Y debemos de ser llenos de ¿qué? De su presencia. Por eso Moisés no era cualquier hombre, olvídense, ese hombre no había de Espíritu Santo para entonces, o sea, no es que no había promesa todavía derramada, y era un hombre lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo. Y cuando Dios le dijo, mandaré mi ángel delante de ti, ay Dios, ese Moisés no era como nosotros. Nosotros con el angelito nos conformamos y ahí vamos, ay Dios me cuida, Dios me guarda, gloria a Dios, y ahí vamos cantando el corito, impíamente siempre. Ay, hasta aquí estoy por la misericordia de Dios, y andamos mal. Moisés no. Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. No que ángel ni que nada, tu presencia, Señor. Léanlo, van a ver. Ese Moisés era igual que el hermano José. ¿Vean, hermano? ¿Sí comprenden lo que estoy hablando? Porque Moisés no se andaba presentando a sí mismo, ni andaba guiando su pueblo, como muchos ministros de este tiempo y muchos pastores guían su pueblo de ellos, con su propia doctrina y su propia enseñanza. Y les he dicho que por eso las iglesias están divididas. ¿Para qué sirve la radio y la televisión? Vea, si cada uno tiene su propia iglesia y su propia doctrina. Dios no necesita nada de eso. ¿Ustedes creen que Dios necesita del mundo? ¿Necesita Dios del mundo? Pregúntense hoy. ¿Los necesita Dios a ustedes y a mí? ¿Y entonces en qué estamos? ¿Te necesita Dios a ti? ¿Y por qué eres tan necia entonces? Preguntémonos hoy. ¿De qué necesita Dios? Yo últimamente hablaba con Dios y le decía, Señor, pero ¿y para qué seguir de necio con la gente si la gente está necia por pecar? Ustedes no me pueden dejar de decir eso a mí, si aún con los mismos hermanos se batalla tanto. Ustedes no me lo pueden decir a mí. Yo que ando predicando, y ya el otro día les reclamé de eso y les dije, yo me he matado, he dejado noches con estas muchachas, solo ellas les pueden decir cuántas noches de desvelo he dejado, y otro día me he ido a trabajar bien matado para sacar fruto, 0. Y no lo digo para que ustedes digan que están mal, porque ¿cuántos no estaremos mal en ese aspecto? ¿O estoy hablando mal, muchachos? Juzguen ustedes.
para sacar fruto cero. Y así he estado en hogares y de hogar en hogar. Yo les he dicho que he venido con mi hijo a Cucucha y horas de la madrugada. Tras de eso lo dejo dormido en la troca y todavía me he quedado en las gasolineras predicando. Y Dios me ha dicho: ¿te has dado cuenta? Examina el fruto que hay de todo ese trabajo. Examínalo. Si aún con ustedes vamos batallando cada día, de corazón se los digo. Porque si oyen siempre quejas entre ustedes y aún en sus propias palabras se oyen tanta debilidad espiritual, cuando deberíamos de ser maestros del bien, dice la palabra. Hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, con toda la palabra que se nos ha predicado y se nos ha dicho, es poder de Dios. Por eso Pablo en Romanos 1, de eso predicábamos este fin de semana en Tijuana, que dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿A dónde está ese poder de Dios en nosotros, del evangelio que se nos ha predicado? Lo reflejamos en nuestra forma de hablar, en nuestra actitud, en nuestro poder que tenemos de Dios, porque se nos ha dado poder si somos de Él, propio nuestro. Y aún dice que aún el espíritu del profeta no está sujeto a Dios. ¿A quién se sujeta el espíritu? O sea que tengo esa potestad de parte de Dios. Comprendan lo que estoy diciendo. ¿Dónde está ese poder? Yo les he testificado a ustedes, no por vanagloria, y me han conocido muchos de ustedes, me han visto muchos de ustedes. Muchos a veces creen que yo no quiero decirle a un pastor algo, no me quiero enfrentar a algo con alguien simplemente porque le tengo miedo. No, yo no le tengo temor a hombre alguno. A quien temo yo es a Dios. Y si Él me dice no vayáis, aunque yo me sienta muy gallito y muy fuerte y muy poderoso, le digo pues no voy. Me detengo. Estaba leyendo de Pablo en los Hechos y Dios le dice: vete de aquí de Jerusalén, te he preparado un lugar más allá. Le dice: vete a los gentiles, aquí ya no te oyen, le dijo. Y Dios me ha hablado muchas veces hacia mí. ¿Y saben qué hace su palabra cuando oigo que les habló a sus siervos así? ¿Qué creen que hace en mí? Me confirma lo que el Espíritu me habla. O sea, digo yo, no es al primero que le habla el Espíritu así, que me vaya porque aquí ya no lo oyen. ¿No lo han leído ustedes a Pablo? Y estas cosas espero que veamos hoy, ya que se tocó la palabra. Por eso les pregunté a qué vinieron, ¿vea? Y ustedes, muchos de ustedes regañados se sienten cuando les hablo así. Yo no sé para qué vienen, para ser regañados. Yo no viniera. Es como cuando una de estas muchachas se me enojan aquí cuando tengo que corregir. Le digo: pues ni para qué están aquí si se van a enojar. Yo para enojarme no estuviera aquí, me voy. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Eso es justo, no? ¿O no es justo? ¿Qué piensan ustedes? Entremos en esta razón hoy. Si estamos siendo discipulados por Dios, la Biblia dice que no erremos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y el que siembra para la carne, que su carne regará corrupción. Corrupción quiere decir problemas y pecado, es corrupción. Todo lo corrupto es lo de este mundo. Muchos creen que me bendijo Dios, mira el carrazo que me dio, dice, algo corrupto. Eso buscaba en Dios un carro, y es del espíritu o de la carne, corrupción. Después eso le trae tantos problemas, que no le alcanzó para la aseguranza, que tuvo un accidente, que se fue preso, que le quitaron el carro, que le quitaron la licencia. Pura corrupción. ¿Es corrupción eso o bendición? Que se le fundió el motor, que le pasó aquí, que le pasó allá, y dice: Dios me bendijo. Yo esas cosas nunca las he tomado como bendición de Dios. Por eso Jesús fue bien claro cuando dijo: ustedes ven a los gentiles, dice, buscan el vestido. ¿No se les hace claras esas escrituras? Buscan los carros, pues, ¿verdad? Los vestidos, la comida, la bebida y todo lo de este mundo, dijo. Pero vosotros no penséis así. Mi Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad. Vosotros buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo de lo que tengáis necesidad, mi papá ya lo sabe, dijo, y lo va a proveer en el camino. No es que sea bendición,
Es más, ustedes creen que no lo sabe. Si Dios me dio una enseñanza de esas al principio, que tal vez ustedes no la oyeron. Antes de crear al hombre, hizo primero todo lo que el hombre iba a necesitar. Y después puso el hombre en el huerto de Edén, porque él ya sabía de qué iba a tener necesidad. O sea que esas cosas materiales ya están adelante de nosotros, no atrás. Pero la gente siempre busca la corrupción. Por eso dice que lo de la carne jala para abajo y lo del espíritu jala para arriba. Por todas estas confusiones, muchos no son discipulados. Es más, hasta muchos buscan el bienestar matrimonial. La parte de iglesias, la mayor parte, a eso se ha dedicado hoy. De hacer retiros, de hacer negocio de billetes para llamar a los matrimonios que van a tener que, comunión matrimonial, que vengan aquí, que vengan, nomás den una ofrenda de tanto, a ver una comida y nosotros vamos a dar un consejo cómo se lleven la familia. Lean la Biblia a ver si eso dice. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No me confundan, por favor, lo espiritual con lo carnal. Y la carne para nada aprovecha. Lamentablemente, para los carnales así lo es. Para mí es una bendición, para muchos es un lamento eso. Muchos se conforman con ser felices en el matrimonio. No, yo quiero ser feliz en la eternidad. El matrimonio, hoy estamos con mi esposa, mañana o yo amanezco templadito ahí o ella, y se acabó el matrimonio, hasta ahí llegó. Y allá, dice el Señor, ya seremos como los ángeles. Se acabó eso. Pero muchos no lo creen. ¿Y qué culpa tengo yo que no lo crean? Yo sí lo creo. Te espero, esposo amado. Le dice, ¿qué? Te espero ni que nada. ¿Qué nada de eso? O sea, no le creen lo que Jesús dijo, pues que allá nadie tiene parentesco, allá ni se dan en casamiento ni se casan, dijo, allá son como los ángeles. Oh necio, les dijo, ustedes ignoran el poder de Dios y las escrituras, les dijo Jesús. ¿No les dijo así? ¿Y cuántos hay de esos aquí todavía que ignoran eso? Pero Pablo dijo, el que ignore. ¿Qué dijo Pablo en Corintios 14? El que ignore, ignore, dijo. Pues es problema de él, ¿verdad? ¿No es así? Ignorante lo será para él, pero el que ha crecido y tiene conocimiento de Dios, y en eso vamos a entrar ahorita. Todavía aguantan, ¿verdad? Ustedes ya días que no les habla fuerte el Señor, ni les predica así de largo, porque ya los ha visto que no muy quieren, ya me dice el Señor. Es que ya no quieren, dice, ya hasta se enojan. Por eso dice, esté calmado, ya no hay enseñanzas. ¿Qué dicen ustedes? ¿No les da tristeza eso? A mí me da tristeza en mi corazón. Pensemos, porque nos podemos examinar a nosotros mismos. O el Espíritu habla en vano. ¿Qué piensan ustedes? O por gusto habla el Espíritu Santo de Dios, o lo vamos a resistir. Esa es otra cosa, resistir al Espíritu. ¿Quiénes son los que resisten al Espíritu según Pedro y Judas? Los rebeldes, los que van en contra del Evangelio diciendo que son cristianos. Queremos resistir la voz de Dios, al Espíritu Santo. Por eso, aquí pensemos en esto. Dios le revelaba esto al hermano, es muy precioso y es una parte que le reveló ahí. Tal vez por el falta de crecimiento en el hermano, tal vez no profundizó más. Dios siempre nos quiere llevar a profundidades grandes, porque Dios tiene grandes riquezas espirituales, cosa que ojo nunca oyó y oído nunca oyó, son los que han sido reservadas para los que aman a Dios, para los escogidos de Dios. Últimamente allá me ha llevado el Señor con los hermanos en Tijuana a unas profundidades. Lástima que el Espíritu no ha permitido que se graben. Grabé un mensaje que si tenemos tiempo lo oímos un pedazo hoy en lo que comemos, esta vez del que se predicó ya en la madrugada, pero toda la noche fue de enseñanza. Desde que empezó el culto no hubo cantos ni lectura de la palabra, empezamos a predicar y a predicar y a predicar preguntas y de un fluir precioso que hubo. Y a días les vengo contando de eso. El Señor se está moviendo pero grandemente allá ahorita con la palabra y todo, con la unción del Espíritu, todos sintiéndola, bien precioso. Eso no es del hombre, eso es de Dios. Y saben, hablábamos
profundidades que ustedes no han oído y de las que vamos a aclarar hoy en ese mismo tema. Cuando hablamos del bautismo del agua, es ese simbolismo que habla Pablo en Romanos 6, que es lo que creemos que pasó en nosotros. Hoy lo vamos a ver más de cerquita en Juan. Toda la escritura no se contradice, toda compagina, y ningún apóstol contradice al otro, aunque uno lo escribió de un modo y otro de otro, todos dicen lo mismo. Pero eso solo por el Espíritu se puede discernir y escudriñar. Cuando Pablo habló de que si habíamos sido bautizados en su muerte, ¿cómo aún podíamos perseverar en el pecado? Está hablando del simbolismo de la enseñanza de la que hablamos ahorita. ¿Ven cómo viene? Escuchen bien esto. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ese es el bautismo del agua, la enseñanza. La palabra de Dios está representada como el agua. Veámoslo en Tito 3. Si quieren aprender hoy o ya se quieren ir. Solo 2, 3, 4. Las mujeres siempre son las más dormilonas, ¿verdad? Las que no aprenden porque están más preocupadas que mañana no van a poder trabajar. Tito, voy a matarles más rápido que yo. Capítulo 3. Capítulo 3 de Tito, ¿ya lo tienen? Vamos a ver qué es el agua. Y lo vamos a ver bien de cerca, como les digo, para que vean que el mismo Pablo que escribió allí, de lo que les estaba hablando, de Romanos 6, van a ver cómo especifica aquí. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen ni no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de toda concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La regeneración nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y ¿ven? No dice que el Espíritu Santo es el lavamiento. Oigan bien, está separado ahí. ¿Están oyendo? Dice allí, miren, el 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y hace una separación ahí o no. No me van a decir que es el Espíritu la regeneración, ¿o sí? Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es la regeneración y el lavamiento? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Aquí está el problema bien serio. Y yo quiero hablarles de unas cositas secretas que ustedes todavía no han oído.
de la palabra de Dios en esta área hoy. Dice que primero está la regeneración, ese es el bautismo del agua, que es el simbolismo de la palabra. Jesús es el verbo de Dios. Por eso el simbolismo es que morimos con Cristo. La palabra nos mata. Muchos malentienden a Jeremías cuando Dios le dice: te he dado poder sobre todas las naciones. No le digo sobre Israel, para que vayas y derribes y destruyas. ¿Y también para qué? Edificar y para que construyera. Muchos dicen: oh, tiene el juicio. No, los juicios de Dios no están puestos en los profetas, sino que en los demonios. Si ustedes leen a Pedro y a Judas y muchas otras escrituras de los profetas menores también, que habla de los que están encarcelados, de lo que va a salir del abismo. Joel y todos esos hablan que van a salir de los demonios y van a salir a atacar a la humanidad. Los juicios de Dios, y Pedro lo dice de otro modo más claro, y Judas: los cuales los ángeles que están encerrados en tinieblas, los cuales Dios reservó y tiene guardados para el día de su juicio. No confundamos eso. Por eso a Saúl no le fue enviado un profeta para que le dijese su mal. Aún Daniel se lo pidió y le dijo, Samuel, y le dijo: yo voy a reprenderlo, llorándole a Saúl que él no, ya no me le digas nada, le dijo Dios, ya lo detestó mi alma, y le mandó un demonio para que le hiciera juicio. ¿Ustedes no han leído eso? ¿Sí saben ustedes eso? ¿Lo han comprendido? Por eso Jeremías es profeta de Dios, trae palabra de Dios, lo mismo que todos los apóstoles y todos los profetas. O sea, la palabra de Dios derriba toda la maleza en nosotros, quita todo lo malo en nosotros. Es como una navaja que corta, una doctrina, una disciplina de Dios en la palabra. Y ahí es donde está el secreto de no recibir al Espíritu Santo. Se los voy a explicar por qué. Juan capítulo 8. A ver si la Biblia tiene todas las razones, ¿verdad? Yo creo que sí. Siempre las ha tenido, ¿verdad, hermano Chepe? ¿Sí? ¿Está seguro usted? Aquí está el secreto, vamos a ver esto. Y dijo Jesús, 8:31, a los discípulos que habían creído en él, a los judíos, perdón, que habían creído en él. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra o en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice así. Primero, ¿qué dice que pasó con estos judíos primeramente en ese texto? Que creyeron en Jesús. Después les dijo que había necesidad de permanecer o vivir la palabra o lo que dijo Jesús a los discípulos: váyanles y enséñenles que guarden todas estas cosas. Y hagan, ¿qué dijo? Discípulos. ¿Qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando? De discípulos. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí está el problema. ¿Por qué lo llevé a Tito? Porque dice que somos por el lavamiento de la regeneración de la palabra de Dios, que los regenera. Nos enseña primeramente que estamos mal y después nos enseña a hacer el bien. Esa es regeneración. El problema es que no muchos aprenden. Por eso les hice la pregunta: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sí la comprenden mejor hoy? Porque podríamos estar en cualquier iglesia que nos echen un par de gritos y quedarnos sin fruto. Yo no sé, ustedes todavía hayan mensaje en las iglesias. Yo hasta aquí, desde que el Señor me alcanzó, no he encontrado un mensaje en las iglesias que sea puro y limpio por el Espíritu. Yo no lo he encontrado. Si alguno de ustedes lo ha encontrado,
Dios les bendiga y ha sido Dios el que les ha hablado de seguro. Pero yo hasta aquí no lo he encontrado, que me expliquen las escrituras así y que me digan qué Dios me está diciendo, nunca me lo han dicho. Y no he ido solo a uno. Y no conozco solo un pastor. Montones conozco yo, más que ustedes. ¿No me creen? ¿O sí me creen? Tan tristes. Les toqué el sentimiento. Qué tremendo es usted, ¿verdad? Escuchen lo que dice aquí. Escuchen. Si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, en primer lugar, si obedecemos lo que el Señor nos enseña y vivimos así como Él dice, entonces entramos a ser discípulos. Mientras que ustedes estén aquí y viviendo en sus propios pensamientos, me dice esa escritura que ustedes todavía no son ni discípulos, sino que son oyentes nada más. ¿Cuántos me creen eso? Solo uno. Los demás no lo creen. Según esa escritura, no según yo. Si ustedes están aquí y no están viviendo lo que Dios les ha enseñado, que dijo vayan y enseñen, eso es lo que yo he hecho con ustedes, y les digo con toda libertad, como Pablo le dijo a los hermanos en los Hechos, no he rehusado enseñaros toda la verdad de Dios. Todo el tiempo les he dicho la verdad. Si se enojan, digo yo, tristes, ¿verdad? Ya están viendo que está más difícil recibir el Espíritu Santo, no es cualquier cosa. Por eso Jesús fue bien explícito cuando dijo, y si aún no desprecias padre, madre, esposo, hijos, hermanos, madre, padre, amigos, y aún a ti mismo no te niegas y tomas tu cruz todos los días, no solo cuando estuviste en el culto, y me sigues en pos de mí, dijo Jesús, no me puedes tener a mí. ¿Se equivoca Jesús ahí en lo que dice? ¿Tiene acuerdo con lo que estamos hablando hoy? Todas esas palabras van de acuerdo, enlazan o no casan. ¿Qué piensa usted, hermana Beatriz? ¿Sí van de acuerdo? ¿Sí? ¿Está segura usted? O sea que recibir el Espíritu Santo de Dios no lo recibe cualquiera entonces. Solo los escogidos. Y eso los escoge el hermano Edgar. Oh, él los escoge. Y él no solo ve que están en el culto, ni que solo llegaron a la iglesia, ni que solo dijeron aleluya, ni que solo dicen amén, ni que porque se peinaron bien bonitos y están ahí, ni que porque esos son los que más predican. No, Señor. Y aún Samuel, siendo profeta, se equivocó. Le dijo, he aquí el ungido de Jehová. Y Dios se le puso por delante. Hey, Samuel dijo, tú miras la apariencia. Por eso muchos hermanos dicen, este hermano si es cristiano, dice Dios, dice, este es un gran mundano, dice Dios. Tú podrías decir que es un gran cristiano y Dios puede estar diciendo que es un gran mundano. Eso le pasó a Samuel. ¿Ustedes leen la Biblia? ¿A quién quería ungir Samuel? No, al hermano mayor lo vio más cholotón. Dijo, este es, dijo, el ungido de Jehová. Y se le puso Dios enfrente. Dijo, Samuel, tú estás ciego, ¿no ves? Le dijo, yo sí veo. Tú miras la apariencia, yo miro el corazón. Ahí hay uno que es un cipotillo. Le dijo, pero ese tiene un corazón semejante al de Jehová, le dijo. Ese es el ungido. Dile a Isaí que no te los ha enseñado todos. Y Samuel pensaron que eran todos. Y este dijo, este es. Y le dijo, Isaí, el Señor me dice que tú me andas escondiendo por ahí algo. No, hombre, tengo un cipote. Ya le dijo que ese no, ni te lo mencioné porque no vale la pena, le dijo. Para ti, dijo Dios, pero para mí, sí. Por eso pensemos en esto. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a engañar a Dios? Qué bonita la pregunta que nos hizo Dios. ¿Ustedes pensaron que era el hermano Edgar que les hacía esa pregunta al principio, que qué estaban haciendo aquí? ¿Quién piensan que se las hace, Dios o yo? Piensen.
Porque estamos hablando de un discipulado. Y para mí no hay iglesia que valga, ningún local vale. Dios nunca pidió locales. Es más, desde tiempos antiguos dijo Dios que Él no habitaba en templos hechos de mano de hombre. ¿No lo dice Dios así? Dios habita nada más en un corazón contrito y humillado. Ese es el templo que Dios puede hacer. Por eso nosotros, los que en verdad hemos alcanzado las riquezas de Dios, hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo. Los que en verdad lo hemos alcanzado, levanten la mano los que crean que han alcanzado eso. Porque no está tan fácil leyendo la Biblia y entendiendo lo que la Biblia dice. No es solo de levantar la mano. Ni uno lo levantó. Hoy sí están más preocupados. A ver si se componen con esta, ¿verdad? A ver si con esta se componen. Y seréis verdaderamente mis discípulos. Y no se queda solo ahí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo les he dicho a ustedes que yo por donde quiera voy. A mí no me detiene ningún ministerio, ningún pastor. Ustedes creen, yo le dije a Dios un día, bueno, le dije, ¿y por qué me llevas aquí? Le digo, tantos hermanos que hay, esos ministerios, le digo, ¿por qué no me dejas trabajar con ellos? Al cabo, aunque yo no me convierta a ellos, le dije, pero yo puedo trabajar ahí en medio de las almas que son tuyas, y les diciendo la verdad, y dame amistad entre ellos para que yo las pueda arrebatar para ti. Y me dijo, estás equivocado, me dijo. Cuando tú te sujetas a un hombre, haces lo que el hombre dice, pero tú estás sujeto a mí y haces lo que yo digo. Si te pones de acuerdo con ellos, o estás de acuerdo con ellos y en desacuerdo conmigo, me dijo. Porque yo no estoy de acuerdo con ellos, me dijo. Para empezar, yo no los tengo divididos, ellos solo se han dividido, me dijo. A ver, ¿quién me quita esa a mí? ¿Dios los dividió? ¿Qué da Dios por su espíritu? ¿Unidad o división? Ahora, ¿a quién juzgan ustedes por bien entonces entre todos? ¿Ustedes pueden juzgar? ¿O no les ha dado Dios espíritu para juzgar también? Ustedes no entienden esa palabra que hablé, ¿verdad? Pero es bíblico. Y les he dicho, ¿para qué juzgo yo? Yo no juzgo para ir a condenar a aquellos. Si yo no necesito condenar al pecador, su pecado lo condena. ¿No es así? ¿O yo necesito condenarlo? ¿Quién condena al pecador? ¿Yo? Su pecado lo condena. ¿O necesita otra condenación después de esa? Si yo juzgo para mi edificación, para no caer en el error yo también. Porque ¿de qué me sirve? ¿Será bueno que uno vaya en el error y yo caer también en el mismo error? ¿Qué juzgan ustedes? ¿Es bueno eso? Vivir para Dios, les he dicho yo bien claro, no es cualquier cosa. Vivir para Dios es algo especial. Vivir para Dios no es pertenecer, no es ser diácono de una iglesia. Muchos están equivocados que eso es. Vivir para Dios no es ser pastor de una iglesia. Ese es un error gravísimo. Esos son puestos terrenales, me dijo Dios a mí desde el principio. Me dijo, yo a ti, según el libro de Efesios, te he sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. No busques lo terrenal, dijo. En lo terrenal, ay, déjame a mí que yo te voy a usar en el camino. Y Dios me ha usado. Claro que me ha usado, yo lo he sentido. Y cuando Él me dice, habla, hablo. Y cuando Él me dice, calla, callo. Es bien sencillo el trabajo de Dios. ¿O todo el tiempo habla Dios? ¿Todo el tiempo habla? ¿Qué piensan? En Israel hubieron 400, según la historia bíblica, años de silencio. Dios se cansó, se fastidió de esa gente y ya no les quiso hablar. Hasta hoy en día ahí los tienen enmudecidos, locos están, no saben ni qué estudian. Pensemos en esto.
Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les suenan esas palabras a ustedes? Como que hay falsos discípulos entonces. ¿Cuáles son los falsos, hermano? Ver, según esa escritura. A la palabra de Dios y a la enseñanza de la palabra de Dios. Son falsos discípulos, o sea, dicen ser, pero dice que él que no son. Entonces, no pueden recibir el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miren qué precioso es esto. Por la regeneración del lavamiento y por la renovación del espíritu. O sea, aprendiste de mí y recibes, eres mi discípulo, entonces recibes el espíritu de verdad, el cual os guiará, dice, a toda verdad. No el hermano Edgar. Yo nada más soy un vocero que los puedo hacer reflexionar. Siempre se los he dicho. Si están en error, si van mal. Por eso cuando ustedes han tenido errorcitos, me he detenido yo a corregírselos. A mí no me importa si ustedes se van y si dice ya con el hermano Edgar ya no quiero nada, me reprendió y me sentí mal y no me gustó lo que me dijo. Váyanse si quieren. Pero cuando han habido errores, ¿qué he hecho yo? Desde que empezamos, ¿se acuerdan? ¿Qué he venido haciendo? Por el conocimiento que Dios me ha dado de su palabra, ¿qué he hecho? Corregir, ¿verdad? Inmediatamente decirle, hey, eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que Dios dice en su palabra, porque dice allá, porque dice aquí, y hemos tenido suficiente demostración de la palabra que en verdad no es aquello lo que Dios quiere que entendamos o hagamos. ¿Para qué es esto? ¿Para bien o para mal? Ahora, esto es para que si nos desviamos, para si en verdad no hemos entrado en el conocimiento de ese discipulado, podamos entrar y reflexionar como la pregunta de hoy: ¿qué estamos haciendo aquí? Hemos aprendido en verdad, las hermanas ya se sujetan como Dios enseña, los maridos toman su lugar, todos tenemos las posiciones que Dios nos demanda. Como, no vayamos a caer como los judíos. Hoy me fijaba ahí, estaba trabajando donde el judío hoy, y ahí le digo a mi esposa, yo mira, aquí la recámara de un hijo y aquí la de otro, en cada puerta un rollito que es el pergamino de los mandamientos de Dios, con unas letritas que no se pueden ni leer en hebreo, y los hijos ni hebreos saben. Según ellos ya cumplieron con lo que les dijo Dios. Se las repetiré al acostarse, al levantarse, cuando vayan por el camino, cuando entren, cuando salgan, y se los pondré en de su puerta. Un pedacito de cosas así que no la leen ni le dicen nada, y los hijos preguntan qué es y no les dicen, y creen que con eso ya cumplieron con Dios. ¿Ustedes quieren caer en un error así? ¿Qué piensan? ¿Es fácil caer ahí? ¿Es fácil o difícil? ¿Qué piensan? ¿Es fácil caer ahí o difícil? ¿Ahí quieren caer ustedes? Jesús dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos judíos hay aquí que creen en él ya? Levanten la mano. Pero ahí sí se animan a levantar la mano, cuando menos, porque si no creen, ni para qué están aquí, hombre. Es más, ni predico. Levanten la mano, pues, hombre. Me asustan ustedes, de veras. ¿Han creído? La hermana Bea todavía no, ya tiene sueño, o todavía no ha creído. Ni la hermana Telech, ¿no ha creído usted en Jesús? Primeramente, creer. Ok, ustedes creen que Él es Dios y que hay que obedecerle. Dice, bueno, esta es mi palabra, este es mi mandamiento, pónganlo por obra. Entonces, cuando lo pongamos por obra, hoy vamos a tocar la escritura de Juan que tocó el hermano. Dice ahí bien claro: seréis verdaderamente mis discípulos, que quiere decir aprenderéis a ser como yo. ¿No quiere decir eso ahí? Cuando dice discípulo, quiere decir aprendiz que aprende, no aprendiz que no aprende. Quiere decir,
Entonces, ¿quieren se lo diga más clarito? Entonces, si vos creyeron en mí, ahora que creen en mí, viven como digo yo, entonces verdaderamente han aprendido de mí o son como yo. ¿No quiere decir eso ahí? Y entonces, al ser como yo, reciben el conocimiento de la verdad y la verdad los hará libres. Yo les he dicho a ustedes, a mí esto es bien serio. En los Hechos se registra que Pablo fue y le puso la mano a aquellos hombres para que recibieran el Espíritu Santo, como Pedro cuando fue con Cornelio fue y oró por ellos, y al imponerle sus manos cayó el Espíritu Santo sobre ellos. En mí fue diferente. A mí me cayó como Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Algo similar, no exactamente como él, pero algo similar, que nadie fue y me puso las manos. Sin embargo, fui con un pastor para que orara por mí, que no tenía el Espíritu Santo de Dios para dármelo, pero Dios es poderoso para hacer su obra, Él. Y desde entonces yo lo siento en mí y mora en mí. Por eso ustedes, aunque me miren que ahí estoy mansito, dice el hermano de Garoy, como que anda decaído. ¿Cuál decaído? Ni que nada. Si el que está en mí es poderoso, ¿cómo me puede dejar caer Él? ¿Será posible que me deje caer? Si Él mismo dice, el que está en mi mano, dice, nadie me lo arrebata, dice. ¿No dice así Jesús? Precisamente en esto pensemos. Cuando dice aquí su palabra, que seremos sus discípulos, está diciendo que somos como Él, porque dice que el alumno llega a ser como ¿quién? Como el maestro. Yo ya en otras veces les he hablado de eso. En otras ocasiones he dicho que cuando Jesús fue bautizado por Juan, y el testimonio que se vio, porque se vio en el cielo, que lo vio Juan, ese testimonio que Juan vio no fue por causa de Jesús, porque Jesús es el mismo Espíritu. Para empezar, la Escritura nos enseña más atrás de eso, que cuando Elizabeth se juntó con María, dice que el Espíritu Santo los unió a aquellos dos muchachitos y les corcoviaba la panza a las dos mujeres. Dice que se les hacía un temblor todo aquello, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, los dos, Juan y Jesús. ¿Cuántos han leído eso? O sea, Jesús necesitaba ese Espíritu que descendió del cielo. Él es el Espíritu. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es que esa es la abertura para nosotros los hombres. Él no vino a traer gracia para Él, vino a traer gracia para los que crean en Él. Escuchen esto bien, porque hay por ahí todavía aguantan, ¿verdad? Todavía aguanta, hermana Bea. A usted es la primera que le tengo que preguntar. No me va a dar una jaqueca aquí y ahorita oramos por usted que se le quite. Cuando descendió el Espíritu como forma de paloma, era la abertura de los cielos para bendecir a los hombres. Ese traspaso que hizo el Espíritu del cielo a la tierra era para cumplirse la profecía que se iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. O sea, Cristo abre la puerta de los cielos para traer la bendición a los hombres. Y cuando Jesús les dice, ustedes, cuando aprendan y sean como yo, son mis discípulos, o sea, cuando vivan en mi palabra son mis discípulos, o sea, son como yo. Entonces Dios, el Espíritu mismo, que es Dios también, va a decir, este también es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, sí puedo habitar en Él porque me complace por la forma en que vive, porque aprendió de mi Hijo Jesús. Vive en lo mismo, la enseñanza de Él siguió y vive como Él vive. Entonces también en Él tengo complacencia, y se abre y se derrama sobre aquella persona, y es donde se cumple. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso ahí en el 14 de Juan dice, y el mundo no le conoció, vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros. Hablando del Espíritu. Pero ¿por qué no lo reciben ese bautismo del Espíritu? Que es derramamiento. Que el que habló Joel, el mismo que Jesús abrió ahí cuando Juan lo bautizó, abriendo la puerta de los cielos para que todo aquel que en él creyera y permaneciera en su palabra,
fuera también complaciente ¿a quién? A Dios, para que Dios también habitara dentro de él en espíritu y en verdad. ¿Tú has estado desobedeciendo la palabra de Dios todavía? No preguntate, no, a mí no me tienes que decir nada. Yo te pregunto no para que me contestes a mí. ¿Usted, hermana, está todavía desobedeciendo la palabra de Dios? Examínense. Porque esas enseñanzas, no crean ustedes que son vanas, son reales. Cuando dice, y conoceréis la verdad, vamos a ver qué es eso. Juan capítulo 15. Perdón, 14. ¿Quieren verlo más de cerquita aquí lo que les estoy explicando? 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Qué estoy diciendo ahí? No es lo mismo que les expliqué ahorita, trasito. Este también es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. ¿No les acabo de explicar eso? Con otro texto. El que me tiene, el que tiene mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿No es la misma mis palabras, el que vive en mi palabra? ¿No es lo mismo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, fue el otro Judas el que escribió el libro de Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez, miren. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿En quién? En el Espíritu. ¿Les acabo de explicar eso o no? Y haremos morada con él, y él que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que al hacer la voluntad de Jesús, Jesús nos vino a mostrar la voluntad del Padre, y al estar en la voluntad del Padre somos hijos amados de Él. Entonces mora en nosotros y desciende el Espíritu, y es el derramamiento del Espíritu, el cual se llama el bautismo del Espíritu. El que no me ama y ama su carne, le cambiamos la cartita por ahí, le gustan los enojos, todavía le gusta todavía lo que el diablo da, los celos, los pleitos, las contiendas, los jóvenes, las jovencitas a los jóvenes, la carne los trae movidos. Y les podría hablar de tantas: adulterios, fornicaciones, pleitos, celos. No hay amor entre hermanos, aman el odio que viene de Satanás. ¿Qué pasa con esos? ¿Los están guardando? Si la radio pudiera dar esto, la televisión, vea qué bueno sería. ¿Qué piensan ustedes? Por eso cuando yo hablaba con el Señor, le dije: Señor, ¿por qué me ha dado conocimiento así de tu palabra? Porque a mí se me hace claro lo que Dios me ha dado. Yo no sé si a ustedes se les hace confuso, pero a mí lo que Dios me ha dado es claro como el agua, y me gozo en ello. De veras, yo les digo con todo mi corazón. Y nunca he tomado, ustedes saben, señorío de nadie, nunca me he creído por eso.
Como decía Jeremías, el texto que le decía hoy, nunca me engreí por tu profecía. Yo no creo que es algo mío eso. Bendito sea Dios por eso. Yo me gozo. Y los que entienden esto, yo no creo que no lo entiendan al explicárselos así tan claro. Para mí es clarísimo. ¿Tienen red? Ahora, ¿cuánta contradicción hay entre Mateo, todo lo que le hemos venido leyendo? ¿Hay contradicción ahí? ¿Cuántos se parecen? Todos. ¿Por qué los apóstoles todos decían lo mismo? Porque era de ellos, suyo propio. Por lo mismo, y yo lo mismo que ellos digo. Y por eso yo nunca me salgo de la palabra de Dios, ni me convendrá salirme jamás. Si ustedes me dejaren por eso, yo me quedo siempre con la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué es mejor? ¿Los amigos o la palabra de Dios? Respondió Jesús, el 23, ¿verdad? Y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Ven cómo quedó encerrado ahí todo? Yo nada más les podría hoy, una vez más, con todo mi corazón, llamarles la atención que si no están viviendo en los mandamientos de Dios, no pueden tener el Espíritu Santo de Dios. A mí me podrán poner otra carita y decir: oh, yo soy feliz en mi hogar, tengo el Espíritu, yo vivo así, yo vivo así. Pero si no vivimos los mandamientos de Dios, si no vivimos como dice Jesús, estamos perdidos todavía. Lo que Dios le dijo ahí. Y todos se bautizan. Dijo: no, no es ese bautismo el que salva. El bautismo que salva es el derramamiento del Espíritu Santo, porque es el conocimiento de Dios, porque es el que escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. El que tiene el Espíritu Santo de Dios no necesita al hermano Edgar, no lo necesita, lo tiene todo. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará, ¿qué dice? Ya no vas a estar atado al que te discipula. Vas a ser libre. ¿Por qué? Porque vas a tener propio conocimiento de Dios, sin necesidad que nadie te enseñe. Él te enseñará todas. Y no solo eso, te recordará lo que ya está escrito. Ese bautismo fue el que habló Jesús allí, el que leyó el hermano. Ese mero, el derramamiento del Espíritu. El bautismo del agua, ya les dije y les enseñé que es aceptar la palabra de Dios. ¿Saben qué es el bautismo del agua? Así, palabras literales, según Romanos 6. Que la espada de Dios es la palabra, y nos destaza en la carne y nos mata. Y muere el hombre viejo, el hombre adámico. De eso es lo que habla Pablo desde el 5 cuando llega al 6. Y mata en nosotros el Adán, y nace Cristo, la palabra. O sea, somos como Jesús, para ser también complacientes a Dios, hijos amados en el cual Él tenga complacencia. Mata al Adán desobediente que le desobedeció, el carnal que no agrada a Dios, ni se puede sujetar a Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
La palabra de Dios, por eso dice Hebreos que es como como espada de dos filos que penetra a partir el alma y los tuétanos y los separa, dice el espíritu de la carne, y hace la diferencia en el hombre. Pero va que está bien claro. Por eso Pablo dice: el evangelio es poder de Dios, es una espada poderosa. El hombre que se quiera dejar matar por esa espada lo mata. Lo que le dijo a Jeremías: te doy poder, le dijo, para que vayas y mates a ese José viejo, que se haga un José nuevo. Hoy comprenden mejor lo que les dije de Jeremías. Y que edifiques un José nuevo, que derribes toda esa maldad en los hombres, que destruyas todo lo malo y construyas hombres buenos, porque Dios es bueno. ¿Se comprenden? Entonces, si tú, hermano, ya estás sometido a la palabra, va a suceder algo. No porque yo lo digo, porque Dios lo dice. Entonces el Espíritu puede morar en ti. Si por causa de la palabra te niegas a ti mismo, no te importa tu mujer. Si yo le digo a mi mujer: quédate tú. Y muchas veces todavía la confronto, y no es que no se vaya esforzando. Le digo: tené cuidado. Cualquier cosita que sale, tené cuidado. Le digo: te quedas, porque yo me voy. Conmigo no contés si no quieres hacer la voluntad de Dios. Porque yo sé lo que la palabra de Dios dice. Yo lo creo con todo mi corazón. Mis hijos pueden ser mis hijos, pero si son perversos, le digo: no son mis hijos. Porque mis hijos tienen que ser también hijos del Dios viviente, para que se cumpla en nosotros lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso ustedes no crean que yo a la Mos desde chiquito le voy a dar cualquier cosa. No, va en un límite de vida que Dios me da a mí. Desde pequeño va siendo discipulado en la vida que Dios nos da a nosotros también. Que porque es niño, pues desde niño que sepa que es de Dios. ¿No es así? Y ya cuando crezca y que yo lo críe en esa enseñanza y quiere abandonar a Dios, es libre de hacerlo. ¿O no es libre? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes son libres, y yo soy libre de abandonar a Dios aún ahorita si queremos. O nos tienen atados a la fuerza. Pero yo no quiero abandonar. ¿Ah? La Matal por rato le ha dado ganas de irse. Luz, y ellos son. Y las tinieblas y la luz no tienen comunión. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy pensemos en esto. Si nosotros no obedecemos su palabra y no nos hemos sometido, si ustedes saben que le han estado fallando a Dios con conocimiento, juzguen hoy según la enseñanza bíblica. ¿Tendrá una persona así el Espíritu Santo de Dios? Yo no los estoy diciendo si lo tienen o no lo tienen. Les dije: juzguen según lo que la Biblia dice. ¿Lo tendrá, hermano? Si habiendo recibido la enseñanza de Jesús, si se les fue y se les discipuló y se les dijo que guarden todas estas cosas y no las guardan, ¿tendrán el Espíritu Santo? Porque ahí dice que hasta que seamos como Jesús, vamos a dar complacencia ¿en quién? En Dios. ¿Y qué dice ahí? Y yo y mi Padre haremos morada. ¿No les gusta a ustedes lo que dice Jesús ahí? Por eso yo les digo que vale la pena negarse hasta la ceja. Miren, si son las concupiscencias, jóvenes, olvídense, vale la pena hasta negarse para no pecar por tener eso, porque eso es más grande que la carne, más grande que todo. ¿Está serio, hermano? ¿Habrá algo más grande que el Espíritu Santo? ¿Lo puede relevar algún placer carnal? ¿Se siente lo mismo en un placer carnal que en la presencia de Dios?
Tan tremendos ustedes, les da risa a las jóvenes, ¿no? Tan terribles, ¿verdad? A ver, los que se enojan todavía, porque aquí no solo Matal se enoja, es que hay varios que todavía se enojan. En el enojo sienten bonito, como sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Oh, sí, dice, mire. Lo mismo sienten, por eso se enojan. ¿Qué piensan? Ahora vamos a ir un poquito más allá. ¿Todavía aguantan? Un poquito más allá. Metemos la navaja más, hermano, ¿ve? Si me han comprendido hasta aquí, ¿verdad? Tiene que ver con el tema que venimos viendo. Estoy discerniendo dos bautismos separados. Primero es la regeneración, si es que morimos con Cristo y somos crucificados con Él. Ese es el simbolismo de la carne, lo que Cristo vino a condenar al pecado en la carne. Lo hemos condenado nosotros en nuestro cuerpo por el poder de su palabra. De eso hablábamos, ahorita lo van a oír ese tema por ahí. El poder de la palabra de Dios es tremenda porque es verdad, o sea que estábamos en tinieblas y hacíamos aquello golpeándonos a nosotros mismos, va que está bien explicado eso también. Y la verdad viene y nos quita la venda del diablo y miramos que aquello todo era farsa y mentira, y es gran poder la verdad de Dios. Por eso Pablo tiene razón de decir que el evangelio es poder de Dios a todo el que cree. Es la verdad contra la mentira. El diablo nos tenía engañados y viene la verdad de Cristo, que es la luz de Dios. Y la luz en las tinieblas, dice, resplandece, que es la verdad. Cuando ya conocemos esa verdad, por eso es que Hebreos es bien claro que dice, si pecaremos voluntariamente, ya no hay sacrificio por el tal que hacer. ¿Ustedes creen que se equivocó ese que le escribió a los hebreos al decirles eso? No hay más, no hay otra verdad. Esperan otra después de defraudarla. Después de tú fallar a la verdad que Dios ya te dijo, esperas que se te diga otra verdad igual o mejor. Ya no hay, dice ahí. Ya no hay otra verdad. No hay más poder en el evangelio para aquellos que no lo han sabido aprovechar. Por eso yo les pregunté, ¿a qué venían aquí? ¿Sí me comprendieron? Si en verdad veníamos por algo, porque para entretener a la gente hay iglesias de todos los colores, de todo tipo de mandamiento de hombre. Todas tienen mandamientos de hombre y mensaje de hombre. Y si algunos de ustedes se enojan conmigo por eso, se los repito 1 y 1000 veces. Y no lo digo yo, el profeta lo dice, que en los últimos días se desviarían todos a mandamientos de hombres. Y Dios no falla en su profecía, o falla la profecía de Dios. Dijo Dios, en esto conocerán que yo fui el que hablé por el tal profeta, dice, en que aquello se cumpla. Si no se cumple, dice el tal profeta, no habló por mí. Tremendo Dios, ¿verdad? Yo por eso amo tanto a mi Diosito, porque es tan grandote. No me entienden, ¿verdad? ¿Quién como Él? Es precioso y preciso en todo, ¿verdad? No falla en una. Todo. Por eso cuando la gente se enfrenta a mí, que dicen que yo estoy mal y que... Por eso todos tienen miedo de enfrentarme cara a cara, hasta entre ustedes. Muchas veces tienen duda de mí y tienen miedo de venirme a preguntar a mí porque saben que les voy a sacar la espada. ¿Y qué dice aquí? ¿Y qué dice allá? A eso le tienen miedo. Y dice, si el hermano me aturde de todo lo que sabe, de lo que dice la Biblia, dice, no le voy a contestar una. Pero eso no es el hombre, eso es el Espíritu Santo de Dios. Si alguno pelea contra ti, le dijo Dios a sus siervos, que sepa que no pelea contra hombre alguno, sino que el que es contra ti, le dijo, contra mí es. Qué tremendo. ¿Y a Dios quién le puede ganar? ¿Le podrá ganar a alguien a Dios?
Por eso mismo pensemos en esto. Y yo les he dicho a ustedes, cuando tengan duditas y que no estén conformes con algo, pregúntenme, la Biblia es amplia para respondernos. Yo creo que tengo el Espíritu de Dios, como dijo Pablo, para conocer las Escrituras. Y nunca he tenido límite, va que no he tenido límite en enseñanzas. Siempre Dios, y es más, le hemos parado las enseñanzas la mayor parte de veces, no porque haga falta palabra, sino que fuerzas a nosotros para seguirnos desvelando, oyendo a Dios. ¿O no me creen? Me ha tocado que a veces soltarlos porque los miro que ya están pegando con la frente en el suelo. Digo yo, ni modo, y estos ya no me oyen así, mejor otro día. Pero no es porque haga falta conocimiento de Dios ni palabra de Dios. Por eso les he dicho y se los repito hoy, si algún día tienen duda de una pregunta que no me entendieron, díganme, escudriñamos más a profundo la palabra de Dios, y la palabra de Dios es rica y no falta una respuesta ahí, todas están completas. Por eso cuando la gente ha venido a preguntarme a mí, le digo, vamos a ver qué dice la Biblia, le digo. No le digo yo pienso, muchos así empiezan, no, que yo pienso, mire, yo pienso así, ¿qué pienso ni qué nada? Le digo, Dios dice, y se acabó. Ahí valió nada, yo pienso, va que no vale nada ahí. Por eso pensemos en esto. Vamos a llegar un poquito más profundo, les dije, vea. Todavía aguanta, hermano Bel. Échenle un poquito de agua en los ojos al hermano Bel, un vasito con agua para que sea así, por favor. Escuchen esto. ¿Cuántas veces ustedes oyeron a Pablo en las Escrituras diciéndole a los hermanos carnales? Y yo les he enseñado a ustedes por el Espíritu Santo que muchas enseñanzas que Pablo dio, las dio porque los hermanos eran carnales, y que si hubiesen sido espirituales, ¿qué les he dicho? No hubiese habido necesidad de tales enseñanzas. Hoy les dije, vamos a entrar más profundo, les dije. ¿Comprendieron? Por lo que les dije al principio, el que tiene el Espíritu de Dios, ¿cuánto sabe? Según Juan 14:26. Todo lo que necesita saber, lo sabe. Pero ¿cuántos lo agarran? Por eso dice que la puerta es angosta y estrecho el camino. Aquí entra ese texto. Y muchos tratan de entrar por ella, pero ¿cuántos lo logran? Contéstenme esa. ¿Y ustedes de cuáles son? De los que están en la puerta. No me lo tienen que decir. Voltéense al revés los ojos, porque muchas veces estamos viendo a los hermanos y juzgando hasta al predicador y al hermano, pero es mejor juzgarnos a nosotros mismos. Volteen los ojos para adentro y mírense por dentro ahí, examínense. ¿Y ustedes de cuáles son? Porque para mí la Biblia no miente, es perfecta. ¿O miente la Biblia? O sea que no cualquiera recibe el Espíritu Santo, porque dijo, y conoceréis mi verdad. ¿Y qué hace la verdad? Lo hace libre. O sea que mira un pastor, mira un ministerio, dice de esta forma. Digo, no, digo, si yo ya sé que el Señor por dónde los lleva. Dice el otro, no, que yo, también sé, digo yo, y ya que yo también estoy bien. Por eso la Biblia dice que el que es del Señor está como leoncillo, bien confiado. Eso es ser libre. ¿Lo entendés, Matal? Y cuando habla de esa puerta, dice, yo soy la puerta, dice Jesús. Entrarán. No dice, entrarán y ahí se estarán con miedo adentro que se los va a comer el diablo. No, dice, entrarán y saldrán y hallarán pastos verdes para sus almas. Libres, quiere decir. Para que vean que eso del texto, la puerta que les dije, tiene que ver. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos verdaderamente son los hijos de Dios. Pero llegar a esa guianza, yo puedo orar por un rebelde y decirle, Señor, dale tu espíritu. Y el Señor me puede decir, ¿y tú qué sabes si ese no lo merece? No, que dáselo. Y se lo va a dar. ¿Se lo va a dar? Te digo, Dios, que se lo des. Y que recíbelo, pum, brinca para que vea que lo recibiste.
No, Señor. Es que es angosta la puerta. Va que se ha desviado mucho la iglesia. Cuando Pedro fue a orar por Cornelio, no crean que Pedro fue a hacer su voluntad ni a empujar gente allá. Ese lo llevó Dios y el poder de Dios fue el que estaba haciendo todo. Esa es la confusión de muchos. Por eso cuando Pablo llegó con esos hermanos, que dice el hermano, no llegó él ahí que yo sí tengo el Espíritu, yo voy a orar por ustedes y ellos lo van a recibir. No, llegó porque Dios lo llevó, porque aquellos hermanos eran sinceros de corazón y estaban viviendo la palabra de Dios y era tiempo que recibieran el Espíritu, pero no lo conocían, ni sabían que existía. Y si alguien es ignorante de algo, aunque esté ahí, no lo puede tomar. Es como que te estés muriendo de la sed y abajo de ti está a un tanto así está una fuente de agua, pero estás parado encima de ella y no sabes que ahí hay agua abajo. Pero alguien ya abrió un pozo por allá y tiene agua y dice: hey, aquí hay agua, hombre, te estás muriendo de la sed, carvale ahí, bebe del agua. Eso fue lo que Pablo fue a hacer por el mandato de Dios. ¿Comprenden lo que hablo por el Espíritu? Pero no quiere decir que los apóstoles impartían el Espíritu. Eso Jesús dice bien claro: yo los conozco a ellos y ellos me conocen a mí. Por eso Samuel no conoció al ungido de Jehová. ¿Quién lo conocía? Jehová lo conocía, Samuel no. ¿Y era mal profeta Samuel, según sus pensamientos de ustedes? No, ¿verdad? Pero sin embargo tampoco dejó de decírselo Dios, porque era buen profeta. Dios se lo dijo, se lo reveló. Por eso mismo, ahora les dije, a entrar más profundo. Vamos a entrar en esa libertad. ¿Quieren saber de esa libertad? Un poquito más. Cuando Pablo hablaba con los hermanos, decía carnales, y empezaba con todas estas enseñanzas. Entre muchas de ellas hay una por ahí que me llamó la atención, y Dios me la reveló por una pregunta de mi hijo Robert. Yo creo que todavía ama a Robert el Señor porque le da respuestas, ¿verdad? Y leíamos Corintios 7 cuando dice: y esto no es mandamiento del Señor, sino que es, ¿qué dice ahí? Ustedes no saben la Biblia, cuando la mujer no deje al marido. Y esto no digo por mandamiento del Señor, dice, sino no. Tremendos ustedes, ¿eh? Vámonos a 1 Corintios 7. Ahorita me lo van a decir, y a ver que leído sí me lo dicen. Yo ya me los puedo a ustedes. Ya ratos ando con ustedes, y si por eso cuando dicen que todavía están aprendiendo, ya les voy a leer una escritura de los que todavía están aprendiendo y no llegan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes son? ¿Oyeron lo que les dije? Ya no me están oyendo. Porque si todavía están aprendiendo y no han llegado al conocimiento, y no llegan nunca al conocimiento de la verdad, ya les voy a decir quiénes son por la Biblia. ¿Quieren que la Biblia les diga quiénes son? Esos que todavía están aprendiendo y no llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por cuántos años cree que Dios lo va a aguantar de rebelde si usted fuera rebelde? No es mucho. Dios nos da una oportunidad a todos. ¿No es así? Dice así, mire: y a los demás yo digo, no el Señor. Pero aquí está, mire más arriba: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no abandone a su marido. Y si se separa, concíliese, no lo abandone. Y los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente vivir con ella. La mujer, perdón, está más arriba, se me hace. Digo pues a los solteros y las viudas, bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen, el 12 es, no, está más arriba aquí. Quisiera más bien que todos los hombres se fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que el bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, es mejor.
pero a los demás pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. No está aquí, está más arriba. Vamos a leer desde el 4 para que lo veamos bien. La mujer, dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, y no seréis, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración, y velad y juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción y no por mandamiento. Esa es la palabra, concepción. Y me preguntaba, ¿qué es concepción? Esto digo por vía de concepción y no por mandamiento. Más adelante están otras palabras igual, cuando Pablo dijo, y yo digo que tengo también el Espíritu de Dios. Concepción, concesión quiere decir esa libertad. Cuando yo les he enseñado, préstenme atención, a ustedes, hermanos, no sean mañosos para comer, porque esas mañas contristan al espíritu, porque somos idólatras. Ese no es mandamiento, ese es concesión. Es algo que se ha adquirido por el espíritu cuando mora en uno, y el espíritu le hace sentir a uno que aquello no agrada a Dios, aunque no sea mandamiento. O sea, Pablo dice, por conocimiento quiere decir esa palabra que yo he adquirido del Espíritu, no es mandamiento, es conocimiento. Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, y os recordará las cosas que os he escrito, los mandamientos, la verdad y la justicia, lo que es justo. No es mandamiento, ni la verdad es mandamiento. Hay mandamientos para acercarse a Dios y para ser hallados dignos delante de Dios, pero el Espíritu trae la libertad. Es algo más profundo, que llega el hombre a abandonarse y a despojarse del todo por el todo, porque Él lo hace libre. ¿Comprenden lo que dice Jesús? Todo tiene un acompañamiento. Por eso Pablo les está diciendo aquí, está hablando con hermanos carnales que no tenían el Espíritu Santo de Dios, y les estaba dando, impartiendo por vía de concesión, vía de conocimiento que yo he adquirido por el Espíritu, quiere decir eso. Esa palabra no me la enseñó ningún, el Espíritu Santo me hablaba a mí y me daba todo este tema del que estamos hablando hoy, del Espíritu Santo, cómo se recibe, qué quiere decir verdad, qué quiere decir justicia, que nos guiaría, que es la libertad. Y es donde uno se despoja del todo. Ahí ya no hay amor a hijos, hermanos, ni a madres, ni a padres, de lo que yo les he predicado. ¿Comprendieron ahora? Se acaba ese amor. Hay libertad de todo eso. Llegamos a conocer, ustedes me han dicho que me entienden, pero la verdad no me han entendido cuando le digo que la madre nada es, que el hijo nada es, que todos somos criaturas de Dios. Me dicen que sí, pero no tienen esa concesión. ¿Comprenden lo que les digo? Solo el Espíritu Santo nos puede llevar ahí. Ahí no hay hombre que nos pueda llevar, y no hay mandamiento para eso. ¿Sí me entienden lo que digo? Y el que no se despoje de todo el peso y del pecado, fíjense bien, todo lo que lo detiene aquí a la tierra lo jala. Eso está hablando de dos cosas separadas. Se entra en una dirección que es justicia, lo que es justo e injusto como hijo de Dios. Eso solo el Espíritu me lo da a mí. Eso es lo que dice vía de concesión. Y esto lo digo yo y no el Señor, por vía de concesión, por algo que se me ha dado a mí de conocimiento, quiere decir. Pero este conocimiento no es para el predicador ni para el que escribe las escrituras, sino que es para los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo de Dios. Ahí donde se cumple eso que dice que nos hará libres, libres de todo peso, de toda cosa que nos atribuya. Soy libre. Si mi hijo Robert me dijera hoy, papá, yo me voy porque no quiero hacer la voluntad de Dios, soy libre de él. ¿Cuántos son libres? Pero piensen,
porque es fácil decir amén. Estar ahí es otra cosa. Hermana Rosa, ¿verdad que estoy hablando por el Espíritu? ¿Me comprende usted? Yo soy libre y podría ver a cualquiera de ustedes como Él lo puedo ver, por la razón de que en Dios no hay acepción de personas, o la hay. El que elige hacer el mal, mal le irá, y el que elige hacer el bien, bien le irá. Tan tristes ustedes. Yo pensé que esto los iba a alegrar, este conocimiento. Tristeza les dio. Si lo entienden. Por eso Pablo en muchas escrituras les habla así a los hermanos, en muchas, no solo aquí. Si leemos aquí, miren cómo dice el 28, el 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. miren qué tremendo, ¿verdad? En cuanto a las vírgenes, ahí mismo en el 27, en el 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es lo mismo que les estoy diciendo ahorita? ¿Ah? ¿O eso no es mandamiento? Conocimiento. ¿Quién da eso? ¿El mandamiento? ¿Quién lo da? El Espíritu de verdad, el que os guiará a toda verdad y a toda justicia. Vea que está profundo. Yo no sé quién entiende cuánta profundidad tiene eso ahí, pero va que no es nomás así. Pero les doy mi parecer. ¿Por qué? Porque yo he alcanzado madurez, he alcanzado conocimiento. El Espíritu me ha guiado, dice allí, a toda verdad y a toda justicia por la misericordia de Dios. Por eso cuando yo les he dicho a ustedes, hermanos, si ustedes son mañosos para comer, no lo sean. ¿Es mandamiento eso o concesión? ¿O conocimiento que ha adquirido? ¿Por quién? Por el Espíritu, lo mismo que el apóstol. ¿Sí comprenden lo que estoy hablando? ¿Va que no es mandamiento el ser mañoso o no ser mañoso? Hay mandamiento para los glotones, pero para decir esto me gusta y esto no me gusta, no hay mandamiento, porque eso Dios se lo ha dejado al Espíritu. Porque no se trata de someter al mundo a un litigio de leyes y a un litigio de ordenanzas sin amar a Dios. O sea que eso está reservado solo para los que me aman, dijo Jesús. ¿Lo leyeron conmigo? ¿Lo leyeron en Juan 14 conmigo? O sea, eso no está reservado para la iglesia, que todos los que van ahí, ya me bauticé en el agua, ¿y ahora qué? Quítate la minifalda, que la calceta de ese color no le agrada a Jesús, la otra del otro color tampoco, esos zapatos tampoco. No, todo eso ya viene por dirección del Espíritu. Por eso las hermanas que andan ahí todas furufas y que no, esas no tienen el Espíritu Santo porque aman su carne, y eso es injusto. Hay que amar a Dios. El pastor ahí delante del pastor llegan todas con falditas largas. En la casa las van a encontrar ustedes con chores. Nadie puede cambiar al ser humano, solo la dirección del Espíritu Santo. Por eso ustedes aquí me pueden decir amén, y en la casa pueden decir, allá en su casa, el hermano Edgar está mal, porque falta dirección del Espíritu Santo de Dios. Qué triste, ¿verdad?, que todo esto pase en nosotros. Y qué triste que después de estar aquí y ser enseñados por Dios, no alcancemos la misericordia de Dios. Tan tristes. Yo estoy muy gozoso. ¿Va que les dije que íbamos a ir más profunditos? Sí entendieron que bajamos un poco más profundo ahí. Y hay mucha Biblia. ¿O no hay respaldo bíblico para hablar? ¿Comprenden los textos que tomo? ¿O no los comprenden? Miren qué precioso está este texto. En cuanto a las vírgenes dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor, porque siempre soy carnal, dice, para ser fiel.
La fidelidad no solo es el mandamiento, la fidelidad es el amar a Dios. Por eso ese apóstol dijo bien, a ver, sean honestos, porque en eso se van a conocer ustedes. Si les dicen que se mueren hoy, están seguros que se van con el Señor, porque ese apóstol le decían que se iba a morir y no se ponía triste, alegre se ponía. Pero la mayor parte de cristianos nomás le dicen que se van a morir, hasta los brujos quieren ir para ver si les dan hierbas. La mayor parte. Y quién sabe si tengan el Espíritu Santo entonces, ¿verdad? Porque Pablo decía que no, decía Pablo para mí, dice, ay Dios, si me muero, decía, no decía, ay me voy a morir, qué pérdida, ganancia es, decía, pero no cree que Pablo lo decía como esos que ya se están muriendo hoy en día de los cristianos. Y el Espíritu nos da testimonio. Ahora sí, ¿cuántos son bautizados por el Espíritu Santo? Esos ya no se enojan, por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Contra tales cosas no hay ley. Por eso vienen, y usted todavía está, peor estoy hoy, les digo yo. Todavía tiene fe, más tengo yo y con más ganas voy en el Señor. Otra vez la pregunta, ¿cuántos son bautizados por el Espíritu Santo? Pensémosle. No vayamos a estar engañando nosotros solos. ¿Me comprenden lo que digo? Ustedes me podrán a mí hasta odiar si quieren, pero les tengo que decir la verdad. Y si la verdad no les gusta, mentira sobra en otro lado. Aquí yo no la quiero, ¿para qué les voy a decir la mentira? Por eso cuando ustedes empezaron, o sea, acuérdense bien, porque allá en Tijuana también me ha tocado, no se sientan mal, corregir. Que aquí si nos dicen la verdad, momento, les digo, ustedes ya van igual que los otros. Aquí no nos dicen la verdad. Si la verdad la tienes en tu corazón, reconócela. Por eso muchos, cuando oyen los mensajes en muchos lados, ¿quién es el predicador?, preguntan. No quieren conocer al que predica el predicador, sino que al predicador. Y yo les he mandado a decir, díganles, y a ustedes también se los digo, que si ustedes saben que fue Dios el que les habló hoy y que fue el Espíritu Santo el que les dio testimonio, más les vale que lo pongan por obra. Ahora, si creen que fue el hermano Edgar, ni se preocupen por ponerlo por obra, no tiene sentido. Hoy se pusieron más tristes, qué tremendos ustedes. Entre más claros soy, más tristes se pone. Si creen que Dios les ha hablado, si creen que la Biblia lo confirma, si creen que la Biblia es doctrina de Cristo y palabra de Dios, y ustedes están conscientes que esa es la verdad, más les vale que lo pongan por obra. ¿Sí o no, hermano? Y si creen que es el hermano Edgar, olvídense de lo que les dije. No hay trato. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen duda de eso? Si hay, háganlo. O sea que hay libertad para el que conoce la verdad y no la revela el hermano Edgar. ¿Va que la Biblia dice que no es el predicador que la revela? No dice que es el pastor ni una congregación cuando dice aquí nosotros predicamos la verdad, hasta zapatean así, el 99%, el 100%, nosotros tenemos la verdad. No, solo el Espíritu Santo la tiene en su sola potestad y se la dan a los que son dignos de Él. ¿Cuántos me pueden decir amén?
¿Están conscientes? El amén que me están diciendo. Solo Él tiene la verdad. Por eso cuando ustedes empezaron a decir que aquí estaba la verdad, que les dije, que no es verdad, les dije. Ustedes están diciendo una gran mentira. La verdad solo la tiene el Espíritu Santo de Dios, y Él es el único señalado para guiar al hombre a toda verdad y a toda justicia. Si alguno no es bautizado por el Espíritu Santo de Dios, no es salvo. Aunque lo bautice el pastor mengano, sutano, y hay unos que se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son en el nombre de Jesús. Hay otros que se han bautizado hasta 10 veces, pero no del Espíritu Santo. ¿De cuánto les aprovecha? ¿Comprendieron hoy? Por eso les dije, me alegro por el conocimiento que el Señor le dio al hermano, y qué bueno que profundizamos más. ¿O están tristes por eso? ¿Está triste el hermano Reinaldo por eso? No, ¿verdad? Está alegre. Qué bueno. Amén, hermano. Sí, es lo mismo. Porque es derramamiento, el derramarse un pichel abajo. El derramamiento es como una fuente, como un cántaro que se desacera, ¿verdad? ¿Qué pasa con el vaso que está abajo? Se llena del Espíritu, el conocimiento de Dios, de presencia de Dios. Lo que hablaba, todo el tema que hablé